Cuando hablamos de Venezuela, se me viene a la memoria la voz del Puma, las novelas, las chicas lindas, la imagen de un atardecer en la que se recortaba un pozo petrolero. Venezuela, un país que tenía petróleo en las venas, en plena bonanza económica, y al que mucha gente quería ir a cantar alma llanera y de paso a ganarse muy bien la vida. ¿Y qué pasó con aquella atractiva y pujante Venezuela de los años 60, 70? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó al estado de cosas actual que todos conocen? Pues de Venezuela y el duro trance en el que se encuentra hoy es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. La historia general de Venezuela se parece bastante a la de todas las repúblicas hispanoamericanas. Después de la independencia, multitud de militares jugaban a la guerrita entre ellos y se alternaban el mando del país con alguno que otro extraño interregno civil. Pues era un país eminente agrícola con economías dominadas por pequeñas oligarquías. En fin, la misma historia de siempre. Sin embargo, la piedra de toque fue la afortunada circunstancia de que literalmente el país nadaba en un mar de petróleo. Sí, petróleo. Levantabas una piedra y salía petróleo. Chasqueabas los dedos y salía petróleo. Sí, de fácil. Pero, ojo, solo a partir de inicios del siglo XX se comienza a explotar a gran escala. Y la industria del petróleo trajo como consecuencia la desatención de la actividad agropecuaria, entre otras, y la falencia del resto de la economía nacional. En Venezuela el petróleo era todo. No había casi nada más. Como se imaginarán, un calamitoso desbalance que tendría luego profundas consecuencias. Una economía boyante, pero frágil y demasiado dependiente de un único producto y de los vaivenes del mercado internacional. Sin embargo, el boom petrolero generó una época de gran prosperidad en el país que maquilló las falencias de la economía. Además, se instala una élite al amparo de la industria. Buenos tiempos, sin duda. Venezuela era considerada en la segunda mitad del siglo XX un país camino a convertirse en una economía del primer mundo. Sí, señor. Venezuela era, como no, la chica guapa del barrio. Pero el petróleo tiene cara y sello. No todo lo que brilla es oro. Venezuela no supo ver el futuro y solo se dedicó a disfrutar el momento con champaña y oropeles. Pues bien, los años dorados no duran para siempre. La bonanza petrolera llegó a su fin en la década de los 80, lo que desencadenó una serie de problemas económicos. Recuerdes el Viernes Negro de 1983, que marcó una fuerte devaluación del bolívar y el inicio de una crisis económica prolongada. La inflación se disparó y el poder adquisitivo de los venezolanos se deterioró rápidamente. El desempleo aumentó y la pobreza se extendió, erosionando a la clase media. La corrupción se volvió endémica, minando la confianza en las instituciones y los partidos tradicionales. El punto culminante de esta crisis fue el Caracazo en 1989, que fue una serie de protestas violentas y saqueos entre febrero y marzo de ese año en respuesta a las medidas de ajuste económico implementadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La represión brutal de esta protesta resultó en cientos de muertos y marcó un punto de inflexión en la historia política del país. Este evento afectó gravemente la legitimidad del sistema político existente y preparó el terreno para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Por aquel entonces, Hugo Chávez Frías, un gris teniente coronel del ejército venezolano, intentó un golpe de estado en 1992 contra justamente el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y aunque el golpe fracasó y Chávez fue encarcelado, su figura ganó popularidad entre los sectores descontentos de la población. El intento de golpe
fue visto por muchos como una respuesta a la corrupción y a la ineficacia del gobierno. Durante el internamiento carcelario de Chávez, el gobierno de Carlos Andrés Pérez se tambaleó y tras un sonado caso de corrupción, Pérez es depuesto del cargo de presidente en marzo de 1993. Chávez fue liberado en 1994 por el flamante presidente Rafael Caldera. Ya en libertad, Hugo Chávez fundó el movimiento Quinta República de tendencia socialista y se posicionó como la oposición al gobierno de turno. En las elecciones de 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales con holgura y llegó a la presidencia de la República prometiendo una revolución bolivariana, o lo que significa, y cambios radicales en el sistema político y económico del país. Una vez en el poder, Chávez implementó una serie de reformas que transformaron la estructura política y económica de Venezuela, y vaya que lo fue. En 1999 se aprobó una nueva constitución que fortaleció el poder ejecutivo y estableció la República Bolivariana de Venezuela. Esta constitución permitió la reelección presidencial y amplios poderes del presidente. Después, Chávez lanzó una serie de programas sociales conocidos como misiones, destinados a mejorar la educación, salud y las condiciones de vida de los sectores más pobres de la población. El gobierno terminó de nacionalizar algunas industrias claves, incluyendo el petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones. Estas medidas fueron parte de su estrategia para aumentar el control estatal sobre la economía y redistribuir la riqueza. El surgimiento del chavismo marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela, con profundas implicaciones para la política, la economía y la sociedad del país. La ideología bolivariana lo podemos condensar en algunos aspectos, ¿no? Nacionalismo, que enfatiza la soberanía nacional y la resistencia a la influencia extranjera, especialmente de Estados Unidos. Busca reducir las desigualdades socioeconómicas a través de programas sociales y la redistribución justa de la riqueza. Promueve el control estatal de los recursos naturales, especialmente el petróleo, para financiar el desarrollo nacional. Tras más de una década ininterrumpida en el poder, Hugo Chávez falleció en marzo del 2013 después de una larga batalla contra el cáncer. Le sucedió su vicepresidente Nicolás Maduro. Y Maduro, ganó las elecciones presidenciales del año 2013 por un estrecho margen frente al candidato opositor Enrique Capriles, en un proceso electoral que estuvo plagado de denuncias de fraude y controversias. En general, Maduro ha mantenido la retórica de su antecesor, enfatizando la lucha contra el imperialismo y la búsqueda de justicia social. Bajo el gobierno de Maduro, la crisis económica se ha profundizado con una hiperinflación galopante, escasez de productos básicos y colapso de los servicios públicos hasta un nivel nunca imaginado. El movimiento chavista ha sufrido un desgaste significativo con una pérdida de apoyo popular y crecientes críticas tanto internas como externas. El régimen se ha vuelto dependiente en extremo del apoyo militar para mantener el control y la estabilidad del estado de cosas. Además, el gobierno cuenta con su propio ejército político, la llamada milicia revolucionaria y una gran red de inteligencia y espionaje. Maduro ha sido acusado de ordenar actos violentos contra la oposición y también casos de violaciones de derechos humanos. La represión de las protestas y la persecución de líderes opositores han sido frecuentes. La debacle económica de Venezuela ha sido una de las crisis más profundas en la historia reciente de América Latina. Ahora bien, la causa de las crisis son múltiples.
caída de los precios del petróleo. Como bien sabemos, el precio del petróleo en el mercado internacional es muy volátil y fluctuante y responde a la coyuntura mundial. Venezuela depende enormemente de sus exportaciones de petróleo, que representan, escuchen esto, alrededor del 95% de sus ingresos por exportaciones. Imagínense, el mercado internacional estornuda y a Caracas le da fiebre. En este sentido, la caída de los precios del petróleo a partir de 2014 redujo drásticamente los ingresos del gobierno, dejando al país sin suficientes divisas para importar bienes esenciales. Hay que sumarle a esto una pésima gestión económica, políticas económicas insostenibles como controles de precios y tipos de cambio artificiales que distorsionaron por completo la economía. Tenemos también la nacionalización de industrias clave, que llevó a una caída en la producción, incluyendo por supuesto la del petróleo, y otra cosa muy importante, la corrupción generalizada y la ineficiencia de la gestión de las empresas estatales, que agravaron los problemas económicos. No podemos olvidarnos también de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otros países, especialmente desde el año 2017, que han limitado la capacidad de Venezuela para acceder a mercados financieros internacionales y que han afectado su industria en general. Esta caída en picado ha hecho que Venezuela haya experimentado una de las peores inflaciones de la historia moderna. Esta hiperinflación ha detonado completamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, haciendo que los salarios sean prácticamente inútiles. Cundió un desabastecimiento general. La escasez de productos básicos, incluyendo alimentos, medicina, se ha vuelto crónica. Largas filas para comprar productos básicos se han vuelto comunes en todo el país. El sistema de salud ha colapsado, con hospitales que carecen de suministros esenciales. Y lo que es peor, pobreza extrema. Según estudios, más del 80% de hogares venezolanos viven en la precariedad. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida. Y además la vida se está volviendo prácticamente insufrible. Frecuentes apagones eléctricos, escasez de agua potable y colapso del transporte público. Esta crisis económica ha sido calificada por los analistas como la peor en la historia de Venezuela y la más grave a nivel mundial desde mediados del siglo XX para un país que no está en guerra. Y ha tenido un impacto devastador en la calidad de vida de los venezolanos y ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes en la región. El éxodo masivo de venezolanos ha sido uno de los fenómenos migratorios más significativos en la historia reciente de América Latina. Según datos de la ONU, para el año 2023, más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país, lo que representa aproximadamente el 25% de la población total de Venezuela. Y los principales países receptores de inmigrantes ha sido Colombia, con alrededor de 2.5 millones de ciudadanos. Perú, alrededor de 1.3 millones de venezolanos. Ecuador, más o menos 500.000. Chile, 450.000. Brasil, 360.000, un poco más, un poco menos. Argentina, más de 170.000. Y otros destinos importantes han sido Estados Unidos, España y algunos otros países del Caribe que han recibido un número significativo de migrantes venezolanos. La salida masiva de profesionales y trabajadores calificados ha devenido en una auténtica fuga de cerebros que afecta la capacidad de recuperación económica del país. La oposición venezolana al régimen chavista ha sido un elemento crucial en la política del país durante las 2 últimas décadas.
Algunas figuras destacadas son el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles. Tenemos también a Leopoldo López, fundador del Partido Voluntad Popular, actualmente en el exilio y que fue encarcelado también. Juan Guaidó, expresidente interino reconocido por varios países entre 2019 y 2023. Y actualmente tenemos la figura de María Corina Machado, ex diputada, líder de 20 Venezuela y ganadora de las primarias opositoras en el año 2023, pero inhabilitada por el gobierno. Y por supuesto, Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las actuales elecciones de este año. Ahora bien, en medio de una enorme expectativa general y gran agitación política, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela el pasado 28 de julio. Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro tuvo el 51.2% de los votos. Por su parte, el candidato opositor Edmundo González obtuvo 44.2% de los votos con el 80% de las actas escrutadas. Según el ente electoral, la diferencia entre los dos candidatos era considerada irreversible y por tanto el ganador, así sin más, es el presidente Maduro. Y buenas noches los pastores. Hay que anotar que el CNE alegó un supuesto ciberataque al sistema y por eso produjo retraso en el conteo. Y por otra parte, y esto es lo más sospechoso, no se han presentado las actas de votación correspondientes y las autoridades hacen caso omiso a los pedidos reiterados de la oposición como de organizaciones internacionales y gobiernos de la región. La oposición liderada por María Corina Machado ha denunciado fraude electoral. Machado alega que según sus datos, la oposición obtuvo el 70% de acuerdo con las actas electorales recabadas por ellos. Por su parte, el gobierno hace muchos. Y si no es fraude, se le parece bastante. ¿No les parece? Ante estos hechos, muchos ciudadanos han salido a las calles a expresar su repudio al régimen chavista. Se han reportado protestas y disturbios en varias partes del país, con muertos, heridos, detenciones indiscriminadas y mucha represión por parte del Estado. Varios países y organizaciones internacionales han expresado preocupación por la transparencia del proceso y han instado a contar los votos con total transparencia para garantizar la legitimidad del proceso. ¿Qué va a pasar? Ni idea. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Continuidad del gobierno de Maduro, enfrentando la presión interna y externa. Es muy posible que tengamos una escalada de protestas y tensiones sociales hasta cuando no sé. Aumento también de la presión internacional para una revisión del proceso electoral y quizás, si se da el clima, negociaciones entre el gobierno y la oposición mediadas por actores internacionales. La situación postelectoral en Venezuela sigue siendo tensa e incierta. La falta de transparencia en el proceso electoral y las denuncias de fraude por parte de la oposición han generado un clima de desconfianza y conflicto político. La respuesta de la comunidad internacional, por una parte, y sobre todo la capacidad de los actores políticos venezolanos para negociar una salida a la crisis serán cruciales para determinar el futuro político del país llanero. Qué mal trago el de Venezuela, ¿no? Ya se veía venir. Realmente lamentable que Maduro se siga aferrando al delirio y a la marmaja del poder. Para la convivencia política es necesaria la alternancia en el gobierno. Ya pasó lo mismo en Perú, ¿se acuerdan? Acaparar el aparato estatal en proyectos partidarios para enquistarse en el poder distorsiona y socava el de por sí frágil sistema. No hay mesías ni salvadores. No importa si son de derecha o de izquierda. Mi solidaridad con el venezolano de a pie.
no con los burócratas ni los privilegiados, con aquel que tuvo que largarse del país. Emigrar no es un tour de diversión para tener una mejor vida. Fuerza, Venezuela. Ustedes no merecen eso. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálame un me gusta, comente y comparte. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.